qué es lo que estamos aprendiendo, cómo manejarnos, cómo se enseña en el día de hoy. Pero antes de empezar la charla, quería, bueno, ya Pancho me ha presentado bastante bien, pero de todas maneras lo voy a hacer otra vez. Mi nombre es Rodrigo Rondón, soy médico veterinario, tengo un título de especialista en medicina de animales menores, como lo pueden ver en la pantalla, una maestría, estoy haciendo un doctorado en educación. Bueno, y en otras palabras, también estoy en la directiva del Colegio Médico Veterinario y en este momento me ha tocado ser el secretario del Colegio Médico Veterinario del Perú. Fuera de esto, esa foto no es de hace más de 2 semanas, por si acaso, ya que Pancho me estaba preguntando si la foto era real o no. Si lo es, o sea, no tiene tanto tiempo como él dice que tiene. Entonces, vamos a hablar un poco de cómo era antiguamente. Creo que ¿están viendo bien la pantalla? Rodrigo, Dime. play para que juegue, para que empiece a correr las diapositivas. Venga, ¿ahora sí? Eco. Pues, ya, ese era yo, por si acaso. Me equivoqué de pantalla que estaba compartiendo, pero ya ahí estoy. Ese era yo. Quito la foto. Seguimos, chao. No es la cámara, ese soy yo hace 2 semanas nomás, antes de la cuarentena. Pero bueno. Ahora vamos a hablar un poco de las herramientas y el aprendizaje en el pasado. Como todos ustedes conocen, había una forma de enseñanza, no sé si llamarle de pasado o con el método tradicional, vamos a llamarlo, para no decir que es un método antiguo. Podemos ver que ya tiene más de 1000 años el método de observación del cuerpo, en este caso estamos viendo en medicina humana, que es una redundancia porque es medicina, y podemos ver cómo se observaba el cuerpo y era la apertura y la revisión de un organismo para poder estudiarlo. En este caso es una momificación, tiene más de 5000 años este tipo de formas de enseñar la medicina. Y acá tenemos la que se hacía en la Edad Media. Si lo estamos observando, las diferencias no son muchas. Y eso es algo que nos lleva a pensar. En tantos años no hubieron cambios en la medicina o en la educación sobre medicina. La respuesta sería no muchos. Pero gracias a que hemos llegado a esta etapa de modernidad, podemos ver ahora otros tipos de formas de enseñar. Y entonces les voy a pasar un pequeño video, es algo muy corto, lo puedan observar. Hola, soy Juan Ángel Navarro Torres, estudiante de la carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad de Guadalajara y vengo de México. Vine a la UPC porque mi universidad me ofreció realizar mis prácticas profesionales en el Zoológico Huachipa y en la Clínica Veterinaria Rondón, lo cual me pareció algo interesante para mi futuro profesional. Mi estancia en el zoológico me ha parecido bastante interesante, ya que he tenido la oportunidad de trabajar con diferentes especies de la fauna silvestre, también aprender un poco de conservación, investigación y educación ambiental. Sin duda esta ha sido una gran experiencia como profesional veterinario y regreso a mi país satisfecho por los conocimientos puestos en práctica. Si eres un estudiante de medicina veterinaria que ya está en los últimos años, en las últimas semanas para ya ser un profesional, te invitamos a visitarnos aquí en UPC. Vas a conocer muchísimo, tenemos una fauna impresionante en el Perú y que tú podrías conocer acercándote a UPC. Bueno, ¿a qué voy con este video? Si ustedes pudieron observar con detenimiento las imágenes del video, pudieron ver que las carpetas ya no son todas mirando hacia adelante, sino son carpetas que están como que centradas, siendo en el medio, ¿no? Entonces los estudiantes comparten una mesa de trabajo en la cual van a estudiar y al mismo tiempo van a compartir lo que están viendo en ese momento, van a conversar entre ellos. ¿Cuál es el tema? Esa forma de enseñanza que vimos al principio, la tradicional, y esa forma de enseñanza que es la del día de hoy, que podríamos llamar, si podemos decirlo, moderna, en estos días obviamente no se puede dar porque son enseñanzas de tipo presencial. Entonces, esta etapa de tener esta pandemia mundial nos ha llevado a hacer muchos cambios, y no solo a la modernidad, sino a utilizar unas herramientas que en realidad muchos sabíamos que existían, pero no sabíamos ni siquiera cómo utilizarlas. Hay muchos cursos que nosotros en la carrera estábamos utilizando de una forma que se llama blended,
que es cuando tienes mitad presencial y mitad online, pero no eran la gran mayoría para nada. De hecho, la carrera de medicina veterinaria, al igual que la mayoría de carreras de medicina y ciencias, tienen que tener un componente presencial muy fuerte, pero la cuarentena nos ha llevado a tener este desafío tan grande de llegar con los estudiantes con los conocimientos que requieren en el tiempo adecuado. No es tan fácil como suena. Muchas veces me pasa de que los estudiantes me dicen, ¿sabe qué? La clase online me parece muy buena, pero me gustaría que fuera presencial. Bueno, a mí también me gustaría que fuera presencial, pero lamentablemente por lo que está sucediendo no se puede. Y es un esfuerzo muy grande el que tienen que hacer los profesores para poder cambiar sus conceptos de la forma presencial a la forma online. Y justamente es lo que estamos viendo en la pantalla. El desafío fue muy grande, muy, muy grande. En una semana tuvimos que hacer los cambios de forma presencial a completamente online. Para la gente que trabaja haciendo home office en su casa, que es trabajando a través de una computadora, o para la gente que tiene que presentar trabajos de manera constante, o sabe que los correos te pueden llegar a cualquier hora, sabes que cuando estás en tu oficina tienes un horario, pero cuando estás fuera de la oficina y estás en tu casa, normalmente los horarios ya no existen. Entonces, este trabajo es mucho más potente, mucho más complejo. Llevar las herramientas, la observación, las cosas que tienen que hacer los estudiantes a los papeles y que sea fácil, no es nada simple, es muy complicado. Después, colocar el material de forma online no fue nada fácil tampoco. También fue bastante complejo. Subir PPTs a una nube no es nada complicado y ustedes bien que lo conocen. Pero subir el material que vamos a utilizar, me refiero a bienvenida, cuerpo del trabajo, preguntas, discusiones, ver que los alumnos estén aprendiendo, ver que las discusiones sean alturadas, ver que los alumnos realmente están en la sesión, porque uno puede prender una sesión y irse a ver el techo a su cuarto. Entonces, ver que esas cosas se estén dando fue complejo. Y los materiales son justamente todo lo que se utilizan. Las herramientas que vamos a utilizar de forma virtual para que el estudiante pueda sentirse contento viendo lo que se está haciendo. Las clases obviamente tuvieron que ser completamente online, pero al mismo tiempo esto lleva a un desafío mucho mayor, que es el escuchar. Y ahí está la pregunta del $1.000.000, ¿no? ¿Cuántos de nosotros realmente escuchamos a otro? Hace un poco tiempo, les quiero comentar lo que me sucedió, es que fue bien interesante, en verdad. Estaba hablando con unas personas que son especialistas en medicina de personas, y estaba conversando con ellos y me decían, oye, cuando tenemos estas conferencias en las cuales tú tienes que hablar y después habla otra persona, normalmente cuando tú estás esperando que la persona anterior termine de dar su charla, ¿estás escuchando lo que esa persona está hablando? ¿O estás más concentrado en tu propia charla? Eso es una reflexión interesante, porque en verdad me ha pasado, y me pasó hace muy poco en unas charlas que tuvimos en el Westin, de que justamente me pasó una cosa así, de que había un profesor que tenía que dar su charla antes que yo, y le empieza a dar, y cuando me di cuenta, había empezado la charla, y me puse a pensar en ese pensamiento, y dije, wow, es cierto. Uno no presta atención al anterior que está hablando porque estás demasiado enfocado en lo que tú tienes que hacer. Y eso no se puede dar en una clase online. El profesor que va a hacer un ping-pong con otro profesor, porque no es uno solo, son varios los que están al mismo tiempo, tiene que estar atento a lo que el otro está hablando para no redundar en lo mismo. Recuerden que estamos frente a una herramienta que es muy bonita, es muy buena, que tiene muchas cosas que se pueden dar, pero al mismo tiempo tiene que estar bien atento a que el estudiante esté atraído hacia lo que está estudiando, porque muchas veces son contenidos áridos, no son contenidos que siempre van a ser pues tan bonitos como deberían ser, sino a veces son, digamos, que lo quieres presentar y el especialista normalmente dice, bueno, mi curso es el más bonito y los demás no tanto, ¿no? ¿Cuántas veces ha pasado una cosa así? Pero el causante de todo este desafío y de todo este problema se llama coronavirus. Entonces, el día de hoy vamos a hablar un poquito también del coronavirus, algunas cosas muy puntuales. Pero como ustedes saben, yo no soy virólogo, pero vamos a hablar un poquito para quitarnos algunas ideas que tenemos en la cabeza y que creo que deberíamos ya ir clarificando en el tiempo. Y para eso, ¿quién es el coronavirus?
El coronavirus pues pertenece a la familia del Coronaviridae, que ustedes ya lo conocen. Eh, Hay coronavirus en perros y en gatos. No voy a redundar demasiado en eso, pues ustedes lo saben muy bien. En perros causa una diarrea leve, como lo dice el PPT, y en gatos pues a la peritonitis infecciosa felina. Este, no tienen ninguna relación uno con el otro, más que en lo que se parecen, y ahora les voy a enseñar una microscopía electrónica para que puedan ver cómo es un coronavirus en la vida real. Este, Estos brotes que se dan en perros y en gatos en las latitudes que se den, no tienen absolutamente nada que ver con el brote que se ha dado en humanos. Y es más, se sabe que esta enfermedad, que es la enfermedad del coronavirus 2019, los primeros casos pues sucedieron en China. Pero al mismo tiempo, a pesar de haber sucedido en China, todavía no se tiene claro cuál fue su origen, porque hay gente que dice que no fue, pues, no fue en China, sino fue en otro lugar. Cosa bastante compleja, para llamarlo de alguna manera, y también se dice que los casos ya se estaban presentando desde el mes de noviembre de 2019. Entonces, todavía no se sabe muy bien de dónde salió, ni se sabe cuál es su inicio. Y seguramente muchos de ustedes escucharon en alguna ocasión de que este virus es derivado de los murciélagos. Lo deben haber escuchado. Tampoco se tiene certeza de que eso sea así. El tema está de que los murciélagos tienen un sistema inmune que es extremadamente potente y que causa reacción inflamatoria muy fuerte cuando un virus viene a atacarlo. El asunto es de que su mismo cuerpo va a regular esa respuesta inmune para que no pase lo que pasa en otras especies como el ser humano y las complicaciones que vemos por la respuesta desmesurada del sistema de defensa. Entonces, ese es el tema que se tiene con los murciélagos. En Lima ya han habido ataques a murciélagos que habían en los árboles de frente de nuestras casas. Son pobres animalitos que lo único que hacen es comer insectos y frutas que no tienen absolutamente nada que ver con la enfermedad, que eran atacados por personas y por el desconocimiento. Siempre hay algo que uno tiene que atacar más que cualquier otra cosa, que es el miedo. Y para eso todos ustedes son herramientas para poder llevar esta información a las personas y un poco de manera desinformada empiezan a hacer lo que se les ocurre. No existe evidencia científica hasta el día de hoy, 11 de enero, febrero, de abril, a las 2:19 de la tarde, que diga que los perros o gatos son replicadores, tienen el virus adentro, lo van a contagiar. No hay ninguna prueba concluyente de que eso suceda. No son reservorios de esta enfermedad. Y se los digo porque, paradójicamente hablando, el día de hoy recibí muchas llamadas de personas preguntándome si su perro se había contagiado porque ellos tenían coronavirus y el perro ahora tenía proceso respiratorio. Entonces yo les decía lo mismo que les voy a decir a ustedes, ¿no? No es así. Un perro puede resfriarse y vivir con una persona que tiene la enfermedad, pero, y esto tiene que quedar claro, la persona que tiene una mascota, perro o gato, dentro de su casa y tiene la enfermedad del coronavirus, tiene que alejarse del animal. Le voy a hablar un poco más adelante de eso. No porque vaya a contagiar al animal, sino por algo que vamos a ver en un PPT posterior. Los dejo con esa incógnita. Aquí en esta imagen podemos ver cómo se ve un coronavirus a la microscopía, con un microscopio electrónico. Podemos ver esos bordes externos que parecen coronas. Eso es lo que le da su nombre de coronavirus. Ya hemos hablado de que hay varios diferentes tipos o grupos principales de coronavirus. Están los y se dividen por letras griegas. Tenemos el alfa, el beta, el gamma y el delta. Los coronavirus alfa y beta infectan en gran medida a los mamíferos y probablemente se originaron en los murciélagos. Recuerden, probablemente, no es que de todas maneras sea así, probablemente. Entonces, mientras que el CoV, gamma y delta infectan en gran medida a aves, las demás podrían afectar a los mamíferos, como ya lo hemos conversado en un primer momento. Entonces, ustedes pueden ver en las imágenes que el genoma, vamos a hablar un poco de genoma también, porque
es importante saber que la diferencia entre un virus ADN y un ARN es que normalmente los ARNs hacen copias de sí mismo que suelen ser, que pueden tener errores, pueden tener cambios, mutaciones, para llamarlo de alguna manera. Estas mutaciones van a hacer que la respuesta del sistema inmune sea cada vez más compleja. No es algo que el virus quiere hacer las mutaciones, porque normalmente es un error de copia. El problema es que estos errores de copias hacen que sea tan difícil generar una vacuna, porque tú generas una vacuna contra un virus, te hace una copia mala, y el error hace que sea un virus que es distinto al que era el principal, el inicial. Entonces va a demorar mucho más el proceso de hacer un tratamiento adecuado para esta enfermedad. Normalmente se dice que la vacuna contra el coronavirus humano va a estar libre para utilizarla en 1 año a 14 meses. Eso es lo que demora en hacerse. Las viruses por coronavirus en el perro y gato son completamente disímiles entre ellas. Y aquí les traía otra, no novedad, porque seguramente ustedes ya también lo saben, y es que no hay reactividad cruzada entre el coronavirus de perro, el coronavirus de gato y el coronavirus de humano, que es el SARS-CoV-2. ¿Qué quiere decir esto? Se pensó que como hay vacunas para caninos contra coronavirus, se podía utilizar esta vacuna en humanos, cosa que no tiene absolutamente ningún sentido, porque estamos hablando de virus completamente distintos, con efectos completamente distintos, y estamos viendo que no hay reactividad cruzada. Como ustedes se acuerdan, la reactividad cruzada, o la protección cruzada, quiere decir cuando tú pones una vacuna contra algo y te defiende contra otra cosa. Eso es la reactividad cruzada. Entonces, en este caso, no se da. En el Centro de Control y Prevención de Estados Unidos, el CDC, que todo el mundo conoce, dicen que no existe ninguna evidencia que indique que los animales domésticos propagan la enfermedad. Si bien es un virus que ha surgido de una fuente animal, parece, porque todavía no se sabe de dónde sale el virus, ahora se está transmitiendo de persona a persona. De hecho, ustedes recuerdan que nos piden que el alejamiento de las personas y tratar de utilizar mascarillas para evitar que las microgotitas no vayan a pasar de persona a persona. Las microgotitas son, cada vez que estamos hablando, estamos botando pequeñas moléculas de saliva cargadas del virus si es que tuviéramos la enfermedad, y durante una primera instancia uno es asintomático. Eso quiere decir que no hay ningún síntoma de la enfermedad. Entonces, si en el momento que yo soy asintomático empiezo a hablar con una persona a una distancia corta, muy probablemente le pase el virus, y el virus va a ingresar porque son a la orofaringe y los ojos. Entonces hay que tener mucho cuidado al momento de nosotros salir y conversar con una persona. Este virus ha cambiado todo nuestro tema social, y es mucho más profundo de lo que uno piensa. En Latinoamérica estamos muy acostumbrados a saludarnos dando la mano, ¿no? Entre hombres, bueno, y mujeres que recién conocemos, no sé. Y también mucho saludarnos con beso, ¿no? Eso es algo que probablemente tenga que cambiar. Este virus ha cambiado, y por eso que le decía que este virus ha cambiado no solo nuestra vida en la casa, y nos ha mandado, pues, un poco a las mazmorras, ¿no? A escondernos durante este tiempo tan largo, sino también está cambiando nuestra forma de ver el mundo. Ha cambiado la economía, ha cambiado la sociedad, ha cambiado la forma de tratarnos, está cambiando todo. Entonces, cuando decimos que estamos haciendo historia porque tenemos este tipo de virus con nosotros, el nuevo coronavirus, pues no es por decir cualquier cosa, es porque realmente está cambiando el mundo. Aquí hay una parte importante. Nuevamente, miren, disculpen que sea redundante, ¿ya? El tema es el siguiente. No quiero dejar de mencionar una y otra vez, como bien Pancho lo ha hecho a través de los medios digitales y en la televisión, de que los animales no van a contagiar la enfermedad. Pero hay que recordar que hay que tener cuidado porque estamos hablando de un virus nuevo. Entonces, como es un virus nuevo, no sabemos cómo se va a comportar en el tiempo. Hay que tener mucha observación. El CDC recomienda que si una persona tiene la enfermedad diagnosticada, ser separado no solo de personas, sino también de mascotas. ¿Y por qué decimos que de mascotas? Porque si tienes su mascota cerca, perro o gato,
podría ser que ese perro o gato esté lamiendo las secreciones de la persona que está enferma. Y si esas partículas virales quedan siendo activas aún en la boca, y ese perro o gato lame a otra persona, podría pasárselas, no porque el animal sea un reservorio de la enfermedad, sino podría transportarla de esa manera, en un tiempo corto estamos hablando, ¿no? Si es que es un tema largo, no va a suceder. Pero para cosas cortas, por ejemplo, vivir todos dentro de la misma casa, ya sí estamos hablando de un cambio pues, que hay que observar. Entonces se recomienda que para las personas que son positivas al coronavirus es alejarla de toda la familia. Eso incluye al miembro de familia, que es el cuadrúpedo, perro o gato. Entonces no dejar que el perrito o gato esté dentro de la casa es una buena idea. Ahora, hace algunos días se conversó y hubo una polémica muy grande sobre el tema del pelo del gato. El pelo del gato y el pelo del perro, para de alguna manera. El pelo del perro, cuando sale a pasear, podría caerle la partícula viral y transportarla. De mundo las posibilidades, pues es infinito. Pero lo cierto es que el pelo es poroso y normalmente el virus ingresa y no es activo a ese nivel. Pero es por eso mejor lavarle las patitas a las mascotas, y eso ustedes son la herramienta mayor para poder hablarle a los clientes de que tienen que lavarle con agua y jabón, pues las patas a su mascota cuando llega a casa. ¿Y esto por qué? ¿Se han puesto a pensar por qué con agua y jabón nada más? Y es que este es un virus ARN, como ya hemos conversado, pero la capa protectora es una capa lipídica muy delgada. Esta capa lipídica muy delgada del virus, al tener contacto con un jabón, va a ser destruida. Y al ser destruida, la parte proteica interior se va a ver inactivada. Entonces eso inactiva, destruye al virus. Y entonces ya el virus no tendría la capacidad de activarse o replicarse en otra persona. Entonces es muy importante mantener las reglas de higiene que hemos conversado. Pero bueno, el día de hoy estamos hablando un poco de la transformación digital que hemos sufrido en la universidad y quiero enseñarles un pequeño video. Adelante. No solo los colegios particulares cuentan con este sistema para aprender a distancia. Más de 42 universidades privadas enseñan las carreras de sus alumnos en línea, como la UPC, institución educativa que incluye, desde el año 2013, como parte de su metodología de educación a distancia, los estudios superiores virtuales. Por eso, el distanciamiento social obligatorio por el coronavirus no impidió que 3.500 docentes y 60.000 estudiantes de las diferentes carreras de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas continúen con sus estudios profesionales utilizando la plataforma virtual Blackboard. Y esta plataforma viene también apoyada por una serie de elementos, no solo una capacitación exhaustiva a todos nuestros docentes y a nuestros alumnos, sino también sistemas que permiten que tengamos una comunicación muy fluida con nuestros alumnos a través de Workplace, que es ofrecido por Facebook, una red interna de comunicación en la universidad, el soporte de laboratorios virtuales y obviamente toda una serie de soportes virtuales a distancia que permiten que podamos seguir ofreciendo asesorías, tutorías, servicios psicopedagógicos y garanticemos de esta manera al final nuestros alumnos pueden continuar con sus estudios con la calidad que se merecen. Esta universidad cumple con más de 9.000 horas de estudios en línea al día, bajo la responsabilidad de cada docente, quienes han seguido cursos y capacitaciones para que las clases a distancia sean didácticas, amenas e interesantes, como si estuvieran en una de las aulas de sus facultades. Miren, todos los alumnos y profesores tenemos acceso al aula virtual. Ahorita me toca dictar la sección N1. Muy bien, le damos clic, ahí está. Tenemos todo lo del curso, está en las semanas de clase. Cada alumno entra a su curso. Ellos para entrar solamente tienen que entrar donde dice por aquí, clase online. Ojo, a cada uno le está tocando preguntas diferentes. Cada uno tiene que resolver desde su casa y marcan cuál es la respuesta correcta de las 3 preguntas. Luego guardan y envían, y automáticamente les va a salir la nota. La docente de ciencias de la UPC, Magda Julia Guerrero, programa 36 horas semanales para los cachimbos de la carrera de administración y también a los alumnos de segundo ciclo de arquitectura, teniendo la responsabilidad de las clases de matemáticas, un curso tan complejo y participativo. La profesora encontró en el aula virtual de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas las facilidades para resolver las dudas de sus estudiantes. Muchos alumnos
preguntaban, profesor, ¿y cómo nos va a tomar la práctica? El profesor activa el momento que tiene que tomar la práctica. Claro, la tomo en el momento, en plena clase online, ¿no? Chicos, hoy nos toca práctica y activamos en ese momento para que el alumno entre, dé su prueba, termina la prueba y muy bien, chicos, ahora continuamos la clase. Lo bueno es que el profesor monitorea que esté trabajando, porque en el Blackboard se va viendo qué alumno está trabajando en ese momento del examen y qué alumno todavía no ha entrado, o sea, y qué alumno terminó y qué nota se sacó. O sea, hay varias ventajas hacerlo online. Incluso la UPC cuenta con un moderno sistema antiplagio, por si algún alumno quiere sacarle la vuelta a las prácticas virtuales. Nosotros para ese fin hemos desarrollado un software que utiliza inteligencia artificial y reconocimiento facial que nos permite saber si un alumno está recibiendo algún tipo de apoyo, está buscando información adicional dentro de su computadora. El método de estudios virtuales de esta universidad también permite clases prácticas como entrenamiento en casa. Un sistema de educación a distancia que la SUNEDU supervisa para que los alumnos reciban una adecuada enseñanza universitaria. Muy bien. A ver, listo. Ya está. Vamos a cambiar de presentación. Entonces, eso es lo que hemos hecho hasta ahora. Y ahora les quería enseñar otra cosa más. Un segundo que voy a cambiar la configuración de esto. Aquí. Ok, un segundito por favor. Quiero poner esto acá. Ya está, ahora sí. Ya, listo. Entonces, la educación a distancia tiene varias instancias, para llamarlo de alguna manera. Y acá les he puesto 3. Una se llama aula invertida, la otra se llama la sesión propiamente dicha y otra es la discusión. Estoy haciendo un facilismo, van a disculpar, es para poderlo poner en bastante simple, porque en realidad lo que les estoy presentando es mucho más grande de lo que parece, pero por temas de tiempo tampoco se va a poder hacer demasiado largo. Entonces vamos primero con el aula invertida. Cuando alguna persona me pregunta por el aula invertida, es algo bien interesante, porque la mayoría de gente no sabe ni de qué estamos hablando. Hay algunas personas que sí entienden el concepto, porque ya se está utilizando también en los colegios, es algo bastante interesante. Y el aula invertida es esto. No es esto, por supuesto. Eso es lo que normalmente la gente tiene en la cabeza cuando piensa en aula invertida. El aula invertida es el uso de la tecnología, como estamos haciendo el día de hoy, con el de aprendizaje activo. ¿Qué quiere decir eso? La tecnología es porque los alumnos en su casa van a poder observar las diferentes clases que van a tener. Tienen que tener tecnología porque tienen que tener un celular. Bueno, ¿quién no tiene un celular inteligente el día de hoy, no? O una computadora, o un iPad, o lo que sea, para poder recibir el conocimiento. Pero reciben su clase previamente a llevar la clase. O sea, nosotros le brindamos la clase y el alumno la ve en la casa, a través de la tecnología. Cuando la ve, normalmente está utilizando algo que se llama aprendizaje activo, porque el alumno está viendo algo escrito, pero no necesariamente va a entender todo. Entonces, muchas veces tiene que buscar en internet o buscar en algún libro de qué están hablando en el PPT que se le ha enviado. Entonces, al utilizarlo de esa manera, este aprendizaje se vuelve activo. El estudiante está siendo el dueño de lo que aprende. Y toda esta combinación de temas hace que el ambiente de aprendizaje sea mucho mejor. Y creo, personalmente, de que a los alumnos les resulta un reto muy interesante, muy bonito, el justamente ver una clase de ese tipo, primero hacerse la idea de qué van a hablar los profesores, tener un conocimiento previo, y es también retador para el docente, porque son estudiantes que llegan ya sabiendo lo que se va a tratar en la clase. Entonces, si el docente no se prepara bien, así sea una persona que tiene 30 años enseñando lo mismo, podrían haber problemas muy serios si es que el alumno te pregunta algo que salió hace 10 minutos. Entonces, siempre es importante estarse capacitando, obviamente, pero al mismo tiempo el dar este tipo de herramientas ayuda a los cursos presenciales y a los cursos online. En este caso, obviamente, estamos hablando de cursos online, pero cuando los estudiantes están en clases presenciales, también las están utilizando de la misma forma.
La sesión depende de qué herramienta que vamos a utilizar. Nosotros en la UPC utilizamos el Blackboard. El Blackboard es un tipo de herramienta que permite que los estudiantes entren a una clase y puedan tenerla al mismo tiempo que están escuchando al profesor hablar. Por ejemplo, como en este momento ustedes me están escuchando a mí, podrían estar en ese momento levantando la mano o diciendo algo y la computadora me estaría avisando de que el alumno Juan Pérez, Perico Los Palotes, Pancho Cabero, no sé, quien sea, está en este momento viéndome y diciéndome, oye Rodrigo, en lo que dijiste del coronavirus, tal cosa podría ser o tal otra, y entonces se presenta un ambiente interesante para poder conversar y para poder ver los conocimientos que están brindando. Este es el momento en que el profesor, más que dar conocimiento, absuelve dudas y hace que los estudiantes puedan conocer el íntegro de lo que él quiere que sepan. Por ejemplo, una clase de matemáticas, quiere que aprendan a sumar. Este es el momento en que el estudiante tiene que quedarle clarísimo. Pero muchas veces esta interacción alumno-profesor se da si es que el estudiante es un líder, que en medicina veterinaria todos lo somos. Pero en las demás carreras digamos que no necesariamente. Entonces, en algunas carreras los estudiantes son un poco más tímidos. Entonces, ese es el momento del debriefing o discusión. En este momento, que ya es la parte final de la clase, vamos a tener algunas fases que tenemos que ver de todas maneras, como por ejemplo, los comentarios de los alumnos, qué piensan de lo que han hecho, qué te van a decir. Ellos te dicen de lo que están estudiando, lo que, profesor, leí que en el libro tal dice tal cosa. Ideas. Yo creo que podríamos hacerlo de esta manera o de aquella otra, o que esta clase me gustó, pero podríamos utilizar la herramienta X, Y o Z. Podemos hacer encuestas también y preguntarle a los estudiantes. Normalmente las encuestas tienen un tema de que yo prefiero que sean un poquito a dedapio, ¿eh? O sea, que no sea como que voluntario. Pues, ¿qué sucede? Que muchas veces las encuestas las dan los mismos alumnos, y para las personas que son docentes, que están viendo ahorita a través del internet, se podrán dar cuenta de que siempre responde el mismo alumno o el mismo grupo de alumnos. Tengo grupos de alumnos que son disímiles. Eso no quiere decir que los que no hablan sean malos estudiantes, sino simplemente de que en muchas ocasiones estos estudiantes, caramba, no quieren hablar, pues, no les gusta hablar. Y a muchos nos ha pasado, ¿eh? De hecho, en la universidad, pues, habían estudiantes, vamos a poner un nombre, por ejemplo, colegas míos a los que yo tengo muchísimo cariño. Mi amigo Juan Manuel Ajara, que es un profesional muy destacado, él hablaba mucho. Pero en cambio, mi amigo Cristian Mori hablaba menos, mi amigo Lucho Pareja hablaba también un poquito menos, pero eran y hoy día son profesionales muy, muy destacados. Entonces, tú no puedes sacar una idea solo por algo que el estudiante dijo o no dijo. Eso tiene que quedar clarísimo. Entonces, las encuestas ayudan para eso. Las respuestas de los alumnos son básicas. En las respuestas de los alumnos van a darte a conocer si es que has hecho una buena clase o no. El profesor puede darse cuenta de si el alumno entendió o no entendió por las respuestas que están dando, y puede hacer en este momento algunas preguntas con mucho criterio y cuidado, porque tampoco se trata de hacer preguntas que el estudiante lo chanque, ¿no? El estudiante siempre es el centro de la educación, es nuestro por qué estamos acá. Si el estudiante se siente agredido, no va a querer volver a hablar, y cuando tú quieras hacer alguna pregunta, ¿qué va a querer responder? ¿No? Imaginémonos una pregunta, el profesor X dice, alumno Rondón, responda usted la pregunta X. Profesor, no la sé, o respondo algo que no es. Siempre la respuesta tiene que ser positiva, porque si el profesor me dice siempre usted, como siempre equivocado, ¿qué va a pasar? Mi autoestima se va al suelo y ya no quiero volver a hablar. Y es más, cada vez que esté profesor, un poco más y me voy a salir del aula virtual. O si me vea cara a cara, me voy a esconder debajo de la carpeta. Entonces, lo que tienes que hacer es siempre hablar en positivo, ¿no? Siempre tienes que inculcar en el alumno esas ganas de estudiar, esas ganas de hablar. Sí, lo que has dicho no es cierto, pero de los errores también se aprende, porque muchas veces un estudiante puede decir algo que es falso, y tú como profesor lo que vas a hacer es decirle, guardemos esa idea un ratito,
¿Hay otra idea en el salón? No hay ninguna, ya, perfecto. Mira, eso para tal caso sería cierto, pero para este no lo es, porque este es así, pero siempre positivo. No chancar, no hacer sentir mal a los alumnos. Recuerden, y esto no me voy a cansar de decirlo, el centro de los profesores es el alumno. Hay que siempre tratarlo bien, con respeto, con cuidado, con distancia, como tiene que ser. Y eso también va para los alumnos. Los alumnos no pueden decirle cualquier cosa al profesor. El profesor tiene que mantener una distancia profesional con sus alumnos para que se entienda quién manda en la clase. Porque al final de cuentas el profesor es el que manda. Y es el que va a dar las líneas generales de cómo se hacen las cosas. Después tenemos consejos. Obviamente el profesor va a dar consejos y les va a decir a los estudiantes: creo que deberían estudiar el libro X, el libro Y, o meterse a la página web tal. Ingresen a la página de GoVet, ahí van a aprender muchas cosas. Ingresen a la página del doctor Cabero para que vean todas las cosas que dice, cómo las dice, por qué las dice, y después nos discutimos en la clase. Es una forma muy bonita de aprender. Los resultados son los exámenes. Y acá me quiero detener unos minutitos. Cuando uno está en la universidad, ¿qué piensa en los exámenes? Piensa que están hechos para fastidiar, ¿no? Que no sirven para nada y que en realidad el profesor lo hace porque quiere chancarme, ¿no? Porque quiere fastidiar. Y no es así. Los exámenes son la corroboración del aprendizaje del estudiante. O sea, el resultado del examen va a decir qué tan bien has llegado como profesor a tus estudiantes. En mi época, cuando yo estaba en la universidad, había como un estribillo bien interesante que era: el profesor que jala a todos es muy bueno, el profesor que deja que les pasan todos es muy malo, pues el curso es muy simple. Eso no es así, porque podría ser que nos toque un salón lleno de muchachos súper estudiosos, o que nos lleve un salón de estudiantes que no lo son tanto. Está en el arte del profesor, está en poder manejar a sus estudiantes para que sigan aprendiendo, y a los que no tienen método de estudio, brindarles las herramientas para que lo tengan y aprendan de a pocos en el tiempo. Está en la mano del docente hacer que un estudiante ame o que odie un curso. Si el profesor no tiene las herramientas adecuadas, probablemente el estudiante termine aborreciendo el curso, un curso que podría ayudarle muchísimo en el tiempo, pero que lo odia porque el profesor no tenía las formas de hablar con sus estudiantes. ¿A quién no le ha pasado en la universidad? ¿En qué se basa la educación a distancia? Uno, lo que yo ya les dije, el centro siempre es el estudiante, siempre. Nos estamos basando en las necesidades del educando. ¿Qué necesita cuando sea un profesional? ¿Acaso mi estudiante requiere ser especialista en, no sé, en parasitología? No, necesita un conocimiento básico adecuado con las cosas que se ven en el día a día y lo que va a ver cuando esté en su práctica profesional. Yo no estoy generando un especialista en tal cosa. Si el estudiante lo quiere hacer, excelente, muy bien, pero la necesidad del estudiante y del profesional es lo que necesita para el día de mañana ser un buen profesional, un estudiante a carta cabal, un estudiante ético, un profesor, un profesional ético, un profesional que sepa lo que está haciendo, una buena educación y que salga a la calle y nos represente. Eso es un médico veterinario. El debate es crucial. Las aulas universitarias son el coliseo en el que las ideas deben enfrentarse. Cuando digo enfrentarse no es una batalla, al contrario, es justamente para sacar lecciones tanto profesionales como de vida. Y si nosotros no fomentamos el debate, los estudiantes se llevan un conocimiento que es vacío. Tienes que hablar con tus estudiantes y los estudiantes tienen que sentirse parte de la enseñanza, de esta herramienta, para poder sentirse bien y para poder también tener ideas a las que pueden representar en momentos adecuados. Entonces, cuando el estudiante saca sus ideas a debatir, no es porque quiera chancar al otro, sino porque quieren ver cuál de las ideas es la que más se acerca a lo que yo quiero.
no en lo que realmente se da. Entonces, cada estudiante va a venir con una idea y tú puedes escucharle y decirle, me parece que esto es así, o me parece que esto es así, y cómo se manejan. Entonces, las aulas universitarias en el Perú, y San Marcos es pues grande, la decana de América es pues una en la que los debates son más potentes. Fuerte abrazo para todos los estudiantes de San Marcos que nos están viendo. Tiene que ser reforzado, ¿no? Tienes que jalar a tus estudiantes a que debatan, a que traigan ideas nuevas. Acá hay dos preceptos que creo que son importantes y que debemos conocer, que se llaman preguntas formativas y preguntas sumativas. ¿Qué es cada una de ellas? Las preguntas formativas son las que forman al estudiante. ¿Qué quiere decir eso? Que no tienen nota. Y las sumativas son las que van a sumar dentro de la nota. Esto quiere decir, un parcial o un final es una nota sumativa. Una nota formativa es, por ejemplo, empezamos la clase, hemos hecho el aula invertida, llegan los estudiantes y yo le pregunto, estudiante X, Y o Z, ¿qué piensa usted de lo que vimos en el aula invertida que yo les di anteriormente? Ah, profesor, perfecto, y de ahí vamos sacando ideas que debatimos entre todos. Eso serían preguntas formativas, las que no van a sumar en el total de las notas que el estudiante requiere para poder aprobar un curso. Las sumativas, como les dije, son las que van a entrar en el promedio definitivo. ¿Dónde se ven qué preguntas son sumativas? En el sílabus. En el sílabus ustedes van a encontrar qué es lo que se hace de cómo es de cómo es un curso. Justamente ustedes van a encontrar, primero, el tipo de herramientas que utilizas, el tipo de cómo van a hacer los exámenes, en qué momento se van a dar, están las fechas, están todo está ahí. Entonces, es algo bien importante conocer el sílabus. Cuando estamos en la universidad, ¿a cuántos de nosotros realmente conocemos un sílabus o por lo menos lo leemos? ¿Nos hemos puesto a pensar en si realmente leemos el sílabus? Yo no creo que sea la mayoría de estudiantes. Debería ser así, pero no todos lo hacen. A ver, la siguiente. Acá se lo vuelvo a poner porque es algo que me parece muy importante, que es los exámenes nuevamente no están hechos para molestar a nadie. Los exámenes están hechos para corroborar que nuestro estudiante aprendió. Y ahí hay algo importante otra vez. Los exámenes, que estaba mal escrito ahí exámenes, dice exámenes, tienen que tener preguntas que ustedes puedan responder y que tengan relación con el curso. O sea, no se puede inventar algo. No pueden ustedes dar una pregunta o una respuesta que sea capciosa, o dos respuestas pues, que sean verdaderas. Entonces, algo muy importante es que ustedes entiendan que las preguntas están hechas porque quiere saber que tu estudiante ha aprendido, no porque lo quiere fregar. Yo lo que quiero saber es que mi estudiante está aprendiendo, que mi estudiante es un estudiante que a futuro va a ser un buen profesional. Entonces, ¿qué cosas son importantes para un veterinario que queremos que sepa? Bueno, que un perro tiene 4 patas, que tiene una cola, que tiene 2 orejas, no sé, algo básico. Esas cosas son muy importantes y el estudiante las tiene que saber. Entonces, en las preguntas tiene que estar justamente centradas en lo que el estudiante tiene que saber definitivamente, para que el estudiante sepa qué es lo que necesita, en qué se está basando su conocimiento. La comunicación siempre es colaborativa y esto es un método que nosotros utilizamos mucho en la universidad, que es siempre se hacen cosas en grupos. Y eso es importante porque a pesar de que hemos dicho al principio de que los estudiantes son líderes natos, y el líder algunas ocasiones quiere estar solo, ¿no? Lo dicen la soledad del líder. Acá tenemos que aprender a colaborar, porque nosotros no vamos a trabajar el día de mañana solos, no vivimos en un desierto, vamos a trabajar con otros profesionales que podrían ser de nuestra carrera o de otra carrera. Y ahí tengo varios ejemplos. Por ejemplo, está mi buen amigo Giovanni Pérez, que él es médico veterinario, trabaja en el grupo de trabajo y de lucha contra el COVID-19, con médicos de medicina humana y también con personal de otras carreras asociadas a ciencias. Entonces,
hacemos grupos colaborativos interprofesionales. Interprofesional quiere decir que se unen varias personas de diferentes carreras y trabajan en conjunto. Y de esa manera podemos todos aprender más del otro. Podemos aprender qué es lo que saben en otras carreras, cómo se está haciendo, cómo están aprendiendo. También hay otra palabra que se llama interdisciplinaridad. Entonces, todas esas cosas son importantes para el momento en que nosotros salgamos a trabajar en grupos colaborativos grandes y llevemos el conocimiento a donde debe estar. Tenemos que afianzar el pensamiento crítico y las competencias profesionales. Miren, profesional que no tiene pensamiento crítico no va a ser un buen profesional, porque tú tienes que irte preguntando las respuestas que tienes. Si tú eres una de esas personas que tienen visión de túnel, muy probablemente te equivoques mucho. Visión de túnel quiere decir, yo tengo en la cabeza un diagnóstico, me llega un paciente que tiene vómitos, diarreas con sangre, es un cachorro, yo, eso es parvovirus. No le he hecho ningún examen, no lo he revisado, ni siquiera lo he tocado. Y yo ya digo, eso es parvovirus. ¿Es así? Eso se llama visión de túnel, porque yo estoy diciendo, eso es lo que estoy diciendo, pero no necesariamente es en la vida real eso, por eso que tengo que hacer exámenes. Entonces, el pensamiento crítico es preguntarme, ya, ¿qué debería encontrar yo en estos exámenes para saber que realmente es la enfermedad que estoy diciendo que es y no es otra? Ese es el pensamiento crítico. Poderme preguntar a mí mismo o a otras personas sobre las cosas que estoy haciendo y poder manejarlas de buena manera. Y las competencias profesionales son básicas. Ahí está la ética, profesionalismo, están las competencias de cada una de las carreras, pero si un profesional que no tiene competencias profesionales, valga la redundancia, probablemente sea un profesional vacío y que no funcione tan bien en la medida que debería ser. Estas son las citas, como las pueden ver, todas están acá. También pueden ingresar a la página de la UPC, que es upc.pe, y van a poder ver también todas las herramientas que utilizamos en la universidad en el día a día para el trabajo que hacemos de manera colaborativa y online durante estos días de pandemia. Muy bien, eso ha sido todo. Espero que les haya gustado la charla. Yo los voy a dejar ya con Pancho, para que vaya cerrando. Y a las 4 nos vemos con todas sus preguntas que nos van a bombardear, mi querido Pancho, creo. Claro que sí, claro que sí. A las 4 de la tarde regresamos. Ahora yo tengo que buscar mi PPT para hacer mi charla. Gracias, Rodrigo. Un abrazo, nos vemos. Hay bastantes preguntas. Toda la gente está preguntando, que envíen las preguntas porque vamos a hacer una selección para responderla entre los 4 panelistas. Encantado. El doctor, donde siempre una sonrisa de oreja a oreja, toda la vida. Muchísimas gracias, Rodrigo. Nos vemos.